Así es. Bueno, mi historia ya es larga y estoy en este mundo un poco de forma autodidacta porque no podía ser de otra manera y tristemente tiene que seguir siendo así porque aún en España no hay unos estudios reglados sobre esta disciplina de la luz, ¿no? Yo realmente me fui a Madrid a estudiar magisterio, que entonces se llamaba profesorado de GB, y esa es mi carrera. No la llegué a terminar, pero hice todas las prácticas y me quedé ahí porque surgió yo le digo, este veneno del teatro, ¿no? Este veneno que ya venía un poco fundado en mi historia en el Instituto de Valdepeñas, porque tuve afortunadamente unos profesores de literatura y de historia que eran grandes amantes del teatro y así de forma un poco casual lograron meternos en ese mundo. Yo ese mundo ya lo llevaba un poco en mí y cuando me fui a Madrid pues empecé, digamos, a colaborar con la primera sala de teatro alternativo que había, ¿no? Que ahora se llaman estas salas alternativas, fue la Sala Cadarso, y curiosamente tenía compañeros en la facultad que trabajaban en el mundo del teatro, ¿no? Y que tenían todas sus aficiones ahí puestas. Con lo cual yo a la vez que estudiaba, pues estaba allí con una beca, pero para cumplimentar un poco pues tenía que hacer algunos trabajos y empecé, ya digo, ocasionalmente a hacer colaboraciones con esta sala y con mi amigo José Luis. Y curiosamente en esa clase donde estábamos también estaba Rosana Torres, periodista maravillosa del País, ¿no? Y amiga. Digamos que se creó ahí un núcleo de gente amante del teatro y yo empecé a colaborar con ellos. Primero con labores de todo tipo, ¿no? De oficina, de cartelería, pero luego a mí lo que siempre me ha llamado la atención no tanto el estar delante del escenario, sino la trastienda del escenario. Con lo cual empecé a colaborar con ellos, pues montando luces, sobre todo la parte técnica de la luz, ¿no? Y bueno, y también coincidió que pronto esa sala dejó de estar y se abrió la sala Olimpia, que ahora es el Teatro Valle Inclán el que está en Lavapiés, que es del Centro Dramático Nacional. Bueno, la cosa se fue enrolando y yo, mientras terminaba segundo y tercero de la carrera, pues empecé a desarrollar ese tipo de trabajos. ¿Qué sucedió? Pues que la afición ganó a la obligación y de repente me encontré metido en un mundo que empezaba a formar parte de mí y de mi vida laboral, ¿no? Con lo cual, pues bueno, toda esa pasión de los inicios del teatro me pilló absolutamente y sobre todo la disciplina de la luz. Coincidí con Raúl, otro gran amigo que era director de fotografía, con el que aprendí y luego pues con la gran fortuna de que en la Sala Olimpia se hacía de todo, por allí pasaban compañías de todo tipo, internacionales, porque se hacía el Festival Internacional de Teatro, pues que sin Nicolai, grandes compañías de danza, Lindsay Ken, Darío Fo. Entonces de repente yo me vi metido en un mundo ¿cómo se dice? Que me comió. ¿Por qué la luz? Me llamaba la atención todo tipo de disciplina técnica, la escenografía, pero la luz me empezó a pillar porque veía espectáculos de luz maravillosos. Yo descubrí Flowers de Lindsay Ken y aquello me pareció una catarsis y todo lo que yo veía innovador. Es que estoy recordando grandes compañías, Sankei Yuku, que hacían danza buto y que tuve el honor de trabajar con ellos también. Todo el mundo que a mí me atraía estaba inmerso en una luz especial, ¿no? Y bueno, dije, bueno, pues de esta forma tan casual, de repente aquello se convirtió en mi alimento y en mi modo de vida. Con lo cual, pues si de lo que te apasiona y te gusta logras vivir, pues ahí ya está el quid de la cuestión, ya no te vas a separar nunca en la vida. Y luego es verdad que poco a poco este lenguaje se ha ido desarrollando mucho, porque bueno, en esa época la luz estaba al servicio de que la historia se viera, pero
poquito a poco ha ido cogiendo más su lugar y la luz cuenta, la luz es un lenguaje, propone un lenguaje dramático concreto, tiene su dramaturgia, su historia y es un elemento más tan importante como pueda ser la escenografía, el vestuario, la música, con lo cual es una disciplina que debe de convivir en pro de contar historias, que eso es en definitiva de lo que se trata. Hay sitios en donde se estudia técnica, ¿no? El Centro de Tecnología del Espectáculo, que hacen una gran labor, ¿no? Pero forman técnicos de iluminación, como forman técnicos de maquinaria, de vestuario. Hay academias privadas, está Divan, que son de unos colegas maravillosos, está Trade, que es una escuela adscrita a Fluge, que es una gran empresa de iluminación y de sonido. Y entonces ahí en estas escuelas se puede estudiar técnica y se dan también conceptos artísticos, lo que pasa es que no hay unos estudios reglados en España todavía, como los puede haber en Londres, como los puede haber en Francia, como los puede haber en Estados Unidos. Y eso es lo que echamos de menos. Cualquiera que viene conmigo, porque afortunadamente, bueno, a través de la asociación que yo presido, la Asociación de Autores de Iluminación, AAI, pues estamos posibilitando que gente que esté interesada en la luz pueda hacer prácticas con nosotros, ¿no? Eligen en un proyecto un iluminador, te pide permiso y gestionamos los papeles para que esto suceda. Pero hay mucha gente que está en la RESAT porque le gustaría estar estudiando iluminación y como no hay, pues estudian escenografía, que es lo más cercano, ¿no? Y esta gente se acerca a nosotros porque realmente lo que quiere estudiar es luz y lo que quiere aprender es luz y se ven muy vinculados a ese lenguaje. Tristemente, no se puede estudiar todavía, entonces lo lógico es que esto fuera una rama más en la RESAT o en la SESAT, en Madrid es la RESAT, pero en el resto de las comunidades es las escuelas de arte dramático, y que ahí hubiera un itinerario como lo hay para la escenografía y para el vestuario, que fuera la luz. Esto estamos en ello, quiero decir, en la medida que podemos forzar y pinchar y reclamar esta disciplina, pues no paramos de hacerlo, ¿no? Y yo creo que en algún momento se debe de conseguir, porque la gente que quiere estudiar esto se tiene que ir fuera y eso no siempre está al alcance de todos, ¿no? Es una pena que aquí hay muy buena gente, hay muy buenos profesionales, pero siempre venimos con la coletilla de nuestra formación autodidacta. Son cosas complementarias, la luz yo digo que es una herramienta complicada, es una paleta muy amplia, necesitas la tecnología, necesitas los técnicos, necesitas los operadores, es una herramienta grande y complicada. Yo creo que un iluminador tiene que tener una formación artística igual que la tiene que tener un escenógrafo o un director de teatro, y luego pues que en un momento dado eso derive hacia la luz, pero los conocimientos, te tienes que nutrir de las mismas cosas, ¿no? De historia del arte, de historia de la literatura, de historia del teatro, de conocer a los grandes artistas que ha habido y que sigue habiendo, y bueno, yo creo que es una disciplina artística que está al mismo nivel o a la misma altura que cualquier otra, ¿no? Y bueno, por eso. Y como decías bien, esto ha sufrido un gran cambio, ¿no? Ahora mismo yo creo que ya va habiendo una cultura de la luz y hay gente que se preocupa por cuidar los aspectos lumínicos en sus espectáculos y cuenta con gente que incluso le puede dar un carácter diferente a una historia. Bueno, como con todo, cuando te reúnes con colaboradores, pues buscas un poco lo especial, ¿no? Lo especial para esa cosa que quieres contar. Y en este caso los directores se acompañan de gente que les es más afín y que pueden tener más afinidades con él para contar lo que él quiere contar. Uy, mira, el último ha sido Diálogo del Amargo. Empezamos por el último en el español, que por desgracia y a causa del COVID se tuvo que suspender, con María Galeana, con Paco Suárez dirigiendo. Era como el poema del Amargo de Lorca, pues habían hecho una dramaturgia en 3 versiones diferentes, ¿no? Esto ha sido lo último. Anteriormente hice Agua, Azucarillos y Aguardiente en La Zarzuela, que fue lo anterior también para el proyecto Zarza, que es un proyecto de zarzuela joven, que está muy interesante.
Y el primero, hay varios primeros. Cuando yo empecé a trabajar en esto y que algún director tuviera la osadía de proponerme, con lo joven que era, como posible iluminador para sus espectáculos, pues bueno, recuerdo al Teatro de la Danza, Antonio Llopis, que me dejó practicar con ellos. Y luego los primeros, es que mi historia está un poco unida a la del teatro clásico, ¿no? Yo creo que en la época de Marsillac, que llevaba toda la dirección artística, Carlos Citrinowski, pues el primer espectáculo que no hicieron ellos dentro de la compañía fue El alcalde de Zalamea, con José Luis Alonso Máñez, y él tuvo a bien llamarme y confiarme la luz en ese espectáculo. Para mí fue como, o sea, una responsabilidad tremenda. Yo no me lo creía porque yo era muy joven y el director era muy grande, porque es de nuestros grandes directores, y hacer ese alcalde de Zalamea con Jesús Puente no fue el primero, pero fue uno de los primeros de mayor responsabilidad, y lo recordaré siempre, ¿no? Hace ya, pues no sé cuántos ya, 30 y muchos. Bueno, he de decir que siempre necesitas algún padrino, ¿no? Yo soy de Valdepeñas, empecé a colaborar, bueno, como me gustaba mucho el teatro y lo demostraba con pasión, pues en esa época Isabel Navarro era la gerente que estaba en el María Guerrero, con Lluís Pascual y tal, y yo estaba trabajando como técnico en la Sala Olimpia, que era uno de mis trabajos para subsistir estudiando, ¿no? Incluso. Y alguien dijo, pues Juanito me llamaba, podría hacer este trabajo muy bien, es joven, pero dale una oportunidad, y José Luis me la dio. En esa época también, pues Francisco Nieva, Paco Nieva para nosotros, pues también poco después me llamó para colaborar con él, y me tenía, bueno, tuve la fortuna de que hubo gente que confió en mí y que pues permitió que yo hiciera trabajos a pesar de mi inexperiencia, ¿no? Bueno, si tienes suerte y te sale bien y congenias, pues luego tuve la suerte y la fortuna de volver a coincidir con José Luis Alonso Máñez y bueno, y con Paco Nieva y con Miguel Narros, que estuve años trabajando con él, con Andrea Dorico, con, bueno, pues yo qué sé, sí, con Gerardo Vera, con Elena Pimenta durante todo su periodo de dirección de la compañía. He hecho todos sus espectáculos y tampoco había trabajado nunca con ella, ¿no? Ahí fue pues también un amor a primera vista. Me llama para el primero, sale bien y vuelves a repetir. Y bueno, y luego pues soy afortunado porque trabajo con gente ya muy curtida y muy sabia en el mundo del teatro, pero también pues sí puedo colaborar con gente joven que está empezando, y pues también me meto para contagiarme de su juventud y para, si puedo aportar algo a sus propuestas, hacerlo. Siempre, yo creo que soy accesible siempre. Mi agenda no es tan accesible porque a veces tienes compromisos y tienes las fechas ocupadas, ¿no? Pero yo sigo haciendo cosas con amigos, proyectos que me apetece, y de lo último que hablas es de tus honorarios o de tu caché o de lo que sencillamente te apetece hacer el proyecto y tratas de hacerlo. El problema es que cuando tienes muchos compromisos bueno, y por decirlo así, una clientela que quiere tirar de ti, pues a veces es complicado encajar las fechas, pero yo pienso que, bueno, que yo estoy ahí, que quien quiera que me llame, que yo siempre que pueda les voy a atender, y siempre que me parezca interesante sus propuestas, ¿no? Es verdad que conforme vas teniendo un poco más de... Pues la gente joven se corta un poco de llamarte o algo así, pero no, yo quiero creer que yo soy accesible para todo el mundo, ¿no? Es verdad, un poco, y es curioso porque a veces dices, uy, es que tiene mucho trabajo, yo no me quejo, y bueno, y creo que es el primer periodo debido a esta, no iba a decir maldita circunstancia, a esta circunstancia tan especial, que voy a estar 6 meses sin firmar un diseño, ¿no? Eso
nunca me ha pasado, ¿no? O sea, estar 6 meses. No he dejado de trabajar porque hemos tratado de rellenar este hueco en la formación, en miles de charlas, de encuentros, de diálogos de la luz en la red. A través de la asociación hemos hecho miles de cosas. O sea, yo no he dejado de trabajar, pero es verdad que sí que has dejado de hacer trabajos remunerados, ¿no? Entonces, pues no sé si me he ido un poco no, yo creo que, bueno, reitero que es verdad que cuando tienes un poco más de nivel, pues puede pensar la gente que es imposible proponerme un trabajo y que yo lo acepte, y yo pienso que no, que yo sigo haciendo muchas cosas por amor al arte y porque, bueno, tienes que vivir de esto, ¿no? Vivimos de esto y de esto tampoco puedes pretender, bueno, yo con estar cubierto y hacer lo que me gusta ya va bien, ¿no? Y no me quejo, estoy bien considerado y me siento bien considerado. Firmo e incluso hago más de los que piensas que se pueden hacer. A ver, hacer el seguimiento de una propuesta te puede llevar desde que sale hasta que lo estrenas 1 año, seguimiento. Hay una idea, me llama Echanove, ¿no? Que somos muy amigos, me dice, se me ha ocurrido hacer esto para el año que viene, ¿cómo estás? Apúntate las fechas. Y empiezas a maquinar ahí, ¿no? Y entonces tienes reuniones, hablas, te ves de vez en cuando y empiezas a elaborar ese producto que ese director que quiere contar contigo se ha imaginado. Digamos que en ese proceso se lleva tiempo. De trabajo efectivo puede ser que 1 mes y medio antes, ellos ensayan 45 días, ¿no? Trabajas en la propuesta escenográfica con el escenógrafo, con el vestuarista, con a lo mejor 2 meses, 3 meses antes, si ya lo está. En el caso de la ópera es mucho tiempo antes, porque la ópera y la lírica va con mucho tiempo y a veces tienes que presentar los proyectos 1 año antes de incluso empezar a ensayar. En el teatro yo procuro no arrancar a dibujar focos y a hacer una planta con lo que yo quiero poner hasta que no arrancan los ensayos, porque para mí es importante el aroma, ¿no? Lo que se destila ahí, por más que antes te hayas estudiado el texto, hayas hablado con todo el equipo artístico, etcétera, etcétera, pero no suelo arrancar a ponerme a dibujar ahora hasta que no arrancan los ensayos, y eso suele ser 45 días antes, ¿no? De ahí luego es irregular los tiempos destinados al montaje y a ensayos. Si estás con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pues vas más holgado. Si vas con una compañía privada, sabes que a lo máximo vas a tener 4 o 5 días e incluso menos. Con lo cual tienes que ponerte el chip de lo que es viable con los tiempos y medios que vas a tener a tu disposición, ¿no? Entonces, bueno, yo lo digo, depende del volumen de los proyectos, pues puedes hacer 6, 7, 8 o 4, porque si tienes 3 óperas, pues ya no vas a poder hacer más en 1 año. Es muy regular, pero es verdad que durante un tiempo, y también pensando que yo hago mucha producción privada, ¿no? Trabajo con PTC, con Pentación, y entonces esas producciones, digamos que están más acotadas en lo técnico y en los tiempos, con lo cual te puedes permitir algo que a lo mejor no harías, necesitarías 2 meses para hacerlo, pues igual pues aquí lo condensas y puedes compatibilizarlo con otros proyectos, ¿no? Y luego yo tengo la fortuna de que tengo gente allegada que trabaja conmigo, que me ayuda, que son fieles en el pensamiento y en el trabajo, ¿no? Y eso es una ventaja, porque cuando se da la circunstancia que se cruzan 2 cosas, pues hay cosas mecánicas que tú no tienes por qué estar, ¿no? Y entonces, pues si tienes ayudantes de confianza, te avanzan el trabajo. Tú realmente cuando tienes que estar es cuando te pones a pintar. Y eso sucede cuando está todo montado en el escenario y necesitas tranquilidad y silencio y mucha paciencia y mucha calma, y que te dejen desarrollar y probar las cosas que te has imaginado. Oh, amigo. Bueno, realmente
Yo digo que la pintura es un cuadro en blanco que tú vas llenando de colores y la luz es un cuadro en negro que tienes que ir rellenando. Es un espacio, la pintura es dos dimensiones, la luz siempre trabajas en 3 dimensiones y tienes, bueno, ya lo decía Apia y todos los grandes, nuestros grandes inventores del teatro, ¿no? Que se trata de dar volumen y animación a cosas inanimadas, como son los decorados, como son... Y luego tienes unos elementos ahí que no paran de moverse, como son los actores, los personajes, y que ruedan de una situación a otra, y que cambian de estado de ánimo, y que una vez es de día y otra es de noche, y que tú tienes que transitar por todo eso, ¿no? Entonces, la dificultad de pintar esta luz, cómo se pinta la luz, no es tanto con poner un cuadro que tú dices, bueno, pues aquí lo acabamos de hacer, ¿no? Tú vas a grabar, pones 2 focos, uno por lado, le das contra, le das frontal y equilibras lo que a ti te... Pero esto puede suceder en 100 ocasiones diferentes a lo largo de una obra y no puedes hacer esto, ¿no? Tienes que tener todo el artilugio montado con tu mesa de programada y tienes que ir transitando por esa luz y por esos cuadros que tú has compuesto individualmente. Y la luz es eso, es música, es ritmo, es transiciones, bueno, no sé, es muchas cosas. Pues creo que lo he apuntado antes, o sea, la herramienta es muy compleja. La herramienta de la luz, lo que tú utilizas como tu herramienta, en un pintor necesitas la paleta y los colores, los óleos o las acuarelas o lo que uses, y aquí esa paleta es muy amplia y cada vez es más amplia porque la tecnología avanza sin parar y tú tienes que estar un poco a la última de la tecnología. No es que el teatro no es un medio que dispone de grandes presupuestos, pero en cierta manera evoluciona, ¿no? Y los equipos evolucionan, y antes acostumbrábamos a la luz de incandescencia, pues yo tenía el catálogo Lee de colores, que es un catálogo con 300 o 400 colores, lo tenía metido en la cabeza. Ahora esto ya se ha ido, ahora es tecnología LED, el color y el LED funcionan de otra manera, entonces tienes que volverte a componer tus paletas, volverte a reinventar en esto, ¿no? A recurrir a fórmulas para poder seguir haciendo el mismo tipo de luz o con el mismo estilo que lo hacías antes, con la luz de incandescencia. Esto es un no parar. Y bueno, y afortunadamente porque ya no te metes con las mesas, porque para eso hay operadores, porque un ordenador de luces es una máquina compleja, ¿no? Y aparte, si los móviles, si los aparatos, no solo le tienes que decir la intensidad y el color, sino en qué situación se ponen, de pan y de til, y es robótica pura. Entonces, es muy entretenido, es muy laborioso, muy entretenido, y es una herramienta que necesita mucho estudio y estar al día continuamente. Bueno, yo tengo ahí un poco de enfado con eso, porque todavía creo que no es tan... se va progresando, ¿no? Pero el tema del color y de la temperatura, y pues bueno, cada vez se va controlando más, pero los aparatos, hay mucha variedad de aparatos ahora y no todos tienen la calidad que deberían. Ha cambiado rotundamente, claro, pero bueno, también pues antes era muy incómodo, porque tenías que meter una gelatina delante de los focos cada vez que querías cambiar una tonalidad, y un foco, a no ser que fuera como se hacía en danza y cambiaras los colores de las calles, te daba un color y punto. Ahora, claro, con esto puedes cambiar la temperatura de color y llevarlo hacia donde quieras y buscar tu propia paleta, ¿no? Yo creo que la tecnología aporta para trabajar de una manera más amplia, si quieres. A los que venimos, a los que ya tenemos años en esto, nos está costando un poquito más que a los jóvenes, yo creo. Sí, sí. Mira, me siento orgulloso en cada momento. Me siento orgulloso de trabajos que he hecho de una forma así muy personal con grandes directores y con gente que ha confiado en mí, como digo. No sabría poner ahora un ejemplo de decir
esta es mi obra preferida. Tengo muchas preferidas. El alcalde de Zalamea, por ser la primera, es una de mis preferidas, pero también lo es Divinas Palabras de Valle Inclán, que inauguramos lo que era la Sala Olimpia, que ahora es la Sala Valle Inclán, que lo inauguré con Gerardo Vera. También es el alcalde de Zalamea, que hicimos para la compañía, el último con Carmelo Gómez. Y luego, bueno, ahí ha habido una etapa muy marcada para mí, que ha sido mi colaboración con Tomás Pandur, que es un director esloveno con el que empecé a trabajar y que todas las producciones que se hicieron en España por su parte, pero incluso algunas que hicimos fuera, pues le he ido acompañando hasta que tristemente nos dejó antes de lo previsto. Y bueno, y en esa medida yo creo que ese bloque de ese trabajo me ha dejado bastante marcado, porque eran una estética muy especial y muy particular, y bueno, he tratado de reflejarlo en esta obra que está en el museo ahora, que es Lighting for Pandur, Fragmentos del alma. Yo creo que el título lo dice todo, porque sí que es una obra de la que me siento orgulloso, pero también porque tiene un significado muy especial y porque cerró un ciclo que no se tenía que haber cerrado tan pronto, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá ahí es donde lo recuerdo de una manera un poco más particular, ¿no? Pues me pasa lo mismo que con las funciones. Es que tengo la fortuna de trabajar con gente que, si confían en mí, el tándem es perfecto. Si confían en mí y yo creo en su trabajo, el tándem es perfecto. Con Gerardo Vera me llevo muy bien, pero también me llevo muy bien con Elena Pimenta, con Natalia Menéndez, con Luis Luque, con Mario Gas. Es que he trabajado con tanta gente que no he tenido nunca... No recuerdo desencuentros, ¿no? Recuerdo discusiones en cuanto a pero por la estética, que es lógico, ¿no? Pero no recuerdo haber tenido ningún así desencuentro que me haya tenido un mal recuerdo. Al contrario, hay gente con la que trabajas mucho más cómoda porque te deja hacer, y hay otra gente que quiere controlar un poco más el producto y bueno, y está más pendiente de lo que tú haces, pero yo creo que soy afortunado porque no solo tengo un director con el que trabajo bien, sino tengo muchos. Mira, nunca, el otro día fue el premio del Corral de Comedias para Ana Belén y curiosamente con Ana Belén no la he iluminado nunca y la tengo un cariño tremendo y hemos tenido, bueno, y tenemos, porque de la época de Narros, y yo he trabajado con Andrea Dorico con Narros, y con Ana Belén no he trabajado nunca en directo, quiero decir, hemos coincidido, sin embargo con Marina, su hija, pues sí, ¿no? Y actriz y actores que haya iluminado y que me gustaría volver a hacerlo, hay montones, montones. No voy a decir ninguno porque seguro que me dejo muchos, ¿no? Pero sí, hay... para mí son unos héroes los actores, porque realmente son los que defienden el trabajo, no solo el que les manda el director a hacer, sino las obras, las historias e incluso tu trabajo, ¿no? Porque a veces trabajar con una luz adecuada y bonita no es cómodo, y yo lo valoro muchísimo eso. Y de hecho hay una parte de mi trabajo que consiste en buscar un clima en el que ellos estén a gusto, y si hay algo que les molesta procuro cambiarlo. Si está dentro, hombre, si es una luz dramática y tiene que venirte un foco y darte los ojos, porque los focos hacen daño siempre a los ojos, pues se lo explicas y dices, oye, pues procura no encandilarte, mira para otro lado. Pero sí que me preocupa que ellos estén a gusto y que el clima sea bueno, no para los espectadores solo, sino para ellos. Me preocupo bastante de eso. Y de hecho cuando ellos se sienten bien en lo que tú compones, te lo dicen, y a mí eso me pone contento. Bueno, yo me siento considerado,
Esta disciplina es muy complicada, vamos, tan complicada como que yo creo que mi familia, ahora sí, mis hermanos, mis sobrinos, pero mis padres, que fallecieron ya hace tiempo, yo creo que no sabían exactamente a lo que me dedicaba. Porque sí, sabían que trabajaba en el teatro, pero me quedó una espina de mostrarles qué es lo que hacía. Claro, pues dices iluminador, pues arréglame la lámpara de la casa, ¿no? Que era, oye, ha venido Juan, pues venga, dile que se venga por aquí, que piense en alguna luz bonita y que me cambie la lámpara y tal. Pero yo creo que nunca se imaginaron que lo que ellos querían es que fuera maestro de escuela, ¿no? Profesor de niños. Porque bueno, era una aspiración de todas las familias humildes y la mía lo era, de que el pequeño de la familia por lo menos tuviera unos mínimos estudios, ¿no? Esto es lo que sucedió realmente. Y entonces, pues bueno, mi camino fue para otro lado y veían que era solvente, ¿no? Que no necesitaba, al contrario, les ayudaba lo que podía. Con lo cual nunca pudieron decir, ¿por qué has dejado tu carrera para no hacer nada? No, al contrario, he dejado esto porque me gusta más esto y porque creo que incluso estoy mejor considerado, ¿no? Pero me fui con esa espina de no haber explicado bien en qué consistía mi trabajo, y pasa lo mismo. En Valdepeñas, bueno, ahora sí que se sabe, pues hay uno de Valdepeñas que se llama Juan Gómez Cornejo y que hace diseño de iluminación. Ahora ya, bueno, y aparte pues me han dado la medalla de Bellas Artes de Castilla-La Mancha, yo qué sé, pues siempre esas noticias ayudan a difundir lo que tú haces y lo que tú eres, y yo me siento, no sé si profeta, porque ojalá fuera profeta, pero sí, me siento reconocido en mi tierra. Sí, sí. Mi padre era labrador y me iba con él a ver los amaneceres, porque en llegar al Tajo se tardaba muchísimo, porque era con un carro y mulas, hacer la vendimia, hacer la siega, hacer la aceituna, y entonces yo, cuando me lo podía permitir, incluso cuando no me podía, porque a veces me ponía borrico y hacía novillos, y me iba con él y recordaré siempre esos amaneceres. En el carro, el cielo estrellado, que tenía menos contaminación que ahora, y eso lo tengo ahí en el alma. Y La Mancha, que tiene una luz maravillosa y a mí me sublima, vamos. Y los recuerdos, sí, ese recuerdo siempre lo tengo ahí, familiar. Sí, pero la luna marca mucho, ¿eh? Una luna llena en plena noche, y sobre todo porque La Mancha es un páramo ahí que no hay vegetación, ¿no? Pero hay mucho llano y mucha olivo y mucha vid, y entonces digamos que son paisajes limpios y te deja ver el horizonte, como para hacer ahí un poco de Quijote e imaginarte ese más allá. A mí bueno, y de hecho, La Mancha hay grandes pintores, ¿no? Empezando por Antonio López, que es nuestro mayor representante, pues hay una gran afición a la pintura, ¿eh? Es curioso. En Valdepeñas hay muchos amigos que pintan y igual es una tontería, pero no sé si la luz tendrá algo que ver. Yo quiero pensar que sí. Pues bueno, yo siempre digo, o sea, en este momento no hay una formación reglada, hay escuelas, quiero decir, si te quieres dedicar a esto hay un componente técnico que tienes que conocer. Hay escuelas que imparten cursos, y el CTE, por ejemplo, son 2 años, ¿no? Y hay luego escuelas privadas que tú puedes estudiar, o escuelas de formación profesional, que se estudia más fotografía que otra cosa, pero puedes ir encarrilando para controlar la herramienta. Si quieres ir más allá y estudiar diseño e iluminación, de momento lo único que puedes hacer, y si te lo puedes permitir, es irte a estudiar a Inglaterra o a Francia o a Estados Unidos y buscarte una escuela en donde se da esa formación reglada. Que no puedes, como hemos hecho hasta el momento, viendo, mirando, observando, acompañando,
buscándote la vida en definitiva para que los que ya llevan tiempo en esto te puedan servir de maestros también, ¿no? Porque en este momento, y tristemente, no está resuelto esto de poder estudiar luz aquí. Pero yo les animo, porque esto es una profesión maravillosa y que yo creo que va en auge y que cada vez se valora más, con lo cual, pues a la gente que se quiera dedicar a esto, ¿qué le voy a decir yo? Que ponga empeño, que se puede y que es una profesión maravillosa, o sea que adelante.